Capitán Pablo Ruiz Lavalle, ¿qué es la permacultura? Bueno, la permacultura nació en los años 70 como respuesta a una problemática que se está viviendo en todo el mundo, que es el deterioro de los ecosistemas. Esto surge a través de un señor que se llamaba Bill Mollison, un australiano, y que empezó a darse cuenta que el problema de deterioro de los ecosistemas no era algo que se podía solucionar, digamos que atacando problemas específicos, sino que todo era el resultado de un sistema que estaba mal diseñado, un sistema de vida moderno que desvinculaba, por ejemplo, el agua de todos los procesos de cultivo, de los procesos de cosecha, de los procesos de la salud humana. Es como si en esta sociedad en la que vivimos estuviéramos viendo la realidad por fragmentos, por aspectos aislados. Y él introdujo un concepto muy interesante, que es la permacultura, que es de qué manera nosotros podemos percibir nuestro entorno como si todo estuviera conectado, porque de hecho todo Todo está está conectado, conectado, sí. ¿no? Y entonces él diseña esta, es una ciencia de diseño que surge en los 70 y contempla a todo, por ejemplo, se puede aplicar a una granja o a una comunidad o a un ecosistema más amplio, siempre viendo todos los componentes que integran a ese ecosistema o esa granja y estableciendo relaciones entre ellos de tal manera que todos funcionen de una manera más integrada, más eficiente. Y eso es la permacultura. Las ecotecnologías, ¿qué son ellas? Bueno, las ecotecnologías son parte, son como una herramienta dentro de la permacultura que nos permiten resolver un problema. Si tú te imaginas una casa moderna ahora, ¿qué es lo que una casa moderna utiliza para funcionar? Utiliza agua pura, normalmente potable, utiliza energía eléctrica y utiliza alimentos que vienen de fuera en una buena calidad, ¿no? ¿Y qué sale de la casa moderna? Salen aguas negras, basura y desechos que contaminan el ambiente. Entonces, las ecotecnologías están diseñadas para que, así como entran los recursos de afuera, se puedan utilizar y los podamos después reintegrar al medio ambiente, pero de tal forma que pueden seguir cumpliendo sus funciones. El agua pura, la idea es que la puedas tú reutilizar para que pueda después alimentar aves, insectos, que pueda cumplir su función ecológica, plantas, y no que la dejemos en un estado en donde ya es un contaminante que ya no permite que ningún tipo de ser vivo y forma de vida lo pueda aprovechar. Entonces las ecotecnologías, digamos que tienes muchas maneras de verlas. Para mí la más importante es esa, que no estamos nosotros simplemente utilizando los recursos de la naturaleza para nuestro fin, sino que los utilizamos de tal forma que los podemos regresar para que otras personas, otros seres vivos los puedan seguir utilizando. ¿Qué es lo que nota usted específicamente de todos los valles centrales en cuanto al agua y a los cultivos? Sí, mira, yo crecí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en la década de los 60. Yo nací en 1961 y mi padre trabajaba en la zona de los valles centrales y en todo el estado construyendo escuelas. Entonces pude yo de primera mano, de niño, pues visitar todas las poblaciones de los valles centrales y recuerdo perfectamente bien que cuando yo era niño, los ríos que bajaban de la montaña viajaban con agua cristalina. Te estoy hablando de los años 60, principios de los 70, no hace tanto tiempo. Y no solamente el agua bajaba cristalina, sino que cualquier persona de comunidad te va a decir que los ríos corrían prácticamente todo el año. Sí. Que sí había una etapa de sequía en donde bajaba el flujo del agua, pero los ríos corrían todo el año. Y eso es algo que poco a poco se empezó a perder, el paisaje se empezó a desertificar. Muchas personas lo atribuyen al cambio climático, pero no es el cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de una mala administración del paisaje. Entonces, lo que nosotros empezamos a
ya a ver las consecuencias muy claramente, es que desde la introducción del sistema de drenaje, por un lado, y por otro lado, desde la llamada Revolución Verde, que en donde se empezaron a introducir tractores, maquinaria, agroquímicos, ahí hubo un cambio notable. Fíjate que hay un censo, en 1960, revisé un censo, por ejemplo, de la población de Tlacochahuaya, que es en donde yo vivo, y había en 1960 registradas 350 carretas de bueyes. O sea, 350 carretas de bueyes en una población que no tenía más de 5,000 habitantes, te da una idea de la increíble importancia que tenían los animales en el trabajo cotidiano en el campo. La gente no utilizaba agroquímicos, tenía los animales en establos en donde se acumulaban el abono de los animales, y eso lo aplicaba al campo. En la misma ciudad de Oaxaca, hasta hace relativamente poco tiempo, hace 80 años, no había un sistema de drenaje como lo conocemos ahora. Las casas en el centro tenían letrinas y había personas del campo que venían por estos excrementos y luego los incorporaban al campo. Entonces había un intercambio de recursos entre las ciudades y el campo, en donde era completamente innecesario aplicar cualquier tipo de fertilizante agroquímico, y todo eso se fue modificando poco a poco a través de una política muy clara, o sea, una política de introducción de una forma de cultivar alimentos que representa un enorme negocio, un gran negocio. Entonces, las personas que antes podían, como pasó en Oaxaca históricamente, el cultivo de la milpa pues era algo que todas las familias llevaban a cabo, y te estoy hablando de una tradición literalmente de miles de años. No es algo que sea reciente en Oaxaca, ¿no? Y todo eso se ha ido transformando con toda esta idea del progreso, la modernidad, porque efectivamente es más fácil aplicar un herbicida, aunque sea tóxico, que deshiervar con animales, que tenerles que dar alimento a los animales, pero todo eso formaba parte de una cultura hermosísima en Oaxaca y que mantenía un balance, un equilibrio entre las comunidades y su ecosistema. Ese equilibrio se ha perdido y ahora estamos en un momento en donde es necesario revisar lo que hemos hecho. Estamos en una postura muy favorable para poder revisar hacia atrás las consecuencias de las decisiones que hemos tomado como sociedad y de proponer alternativas, porque pues se nos va la vida de por medio, Lili. Sí. Esto no es una cuestión de moda ecológica. Claro que no. Y sobre todo, como muchas veces se dice, ¿qué le estamos dejando a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos? Estamos dejando un río Atoyac seco y aparte contaminado. Los subsuelos están contaminados. Muchas veces cerca de esos ríos, si usted abre un pozo, muchas personas han intentado abrir pozos, esos pozos apestan. Ya no es agua limpia, ya es agua sucia. Cuando en las comunidades también, yo me acuerdo cuando yo era niña todavía, la gente tomábamos agua de pozo y era agua rica, dulce, cristalina, como usted bien lo dice, los ríos que estaban cercanos tenían mucha agua. Ahorita incluso los ríos de las montañas ya se están secando. Y uno se pregunta qué está pasando y todos nos responden es el cambio climático, pero nadie se hace cargo de su responsabilidad, que no es el cambio climático, sino nuestras nuevas formas de vida. Esas, como usted lo dice, esas formas a las que nosotros llamamos desarrollo, y que ese desarrollo nos está llevando a un lugar en el que no queremos estar. Hace 2 años fue una de las sequías más fuertes aquí en Oaxaca, que la gente no sabía de dónde sacar agua, que las pipas iban por agua de donde pudieran y el agua estaba carísima. Y es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de buscar esos lugares donde realmente se están haciendo cosas por la naturaleza, por la nutrición y por el ser humano, donde realmente nos preocupa el cambio sostenible, ¿no? Y uno de esos lugares que encontramos es la Villa Agroecológica Tierra del Sol. Por favor, capitán Pablo Ruiz Lavalle, díganos cómo nace Tierra del Sol. Bueno, pues nace justamente como en una búsqueda, ¿no?, por poder darle soluciones a esta problemática de
vivir en un territorio que tiene una temporada de lluvias corta, de 3, 4 meses, cuando tenemos suerte 5, y seguida de una larga temporada de sequía. Entonces, esta circunstancia climática es algo con lo cual las comunidades en Oaxaca, en los valles centrales, han vivido durante toda su historia y habían desarrollado estrategias muy claras para poder justamente enfrentar esta situación. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto, Lili, no es inventar nada nuevo, es inspirarnos en los ejemplos de las personas que han habitado este territorio durante toda su existencia y que han encontrado formas de poder sostener la vida. Este es un territorio emblemático. Los valles centrales de Oaxaca tienen 10,000 años de habitación humana continua, lo cual significa que ha habido un proceso muy largo histórico de adaptación. Las personas que han vivido aquí se han adaptado a todo tipo de cambios, a problemas de sequía, problemas de guerras, problemas de invasiones, problemas sociales de todo tipo. Y han logrado adaptarse gracias a que había un enorme contacto con la naturaleza. Esta parte que ahora las personas que vivimos en la ciudad de Oaxaca o que viven en la ciudad de Oaxaca abren la llave del agua, no saben de dónde viene el agua. No pueden saberlo de dónde viene. ¿Vendrá de un pozo en el Atoyac? ¿O vendrá de un manantial en Etla? ¿O vendrá de las presas de Guayapan? No tenemos idea. Antes, todas las personas sabían de dónde venía su agua. Esa es la desconexión de la naturaleza que estamos viviendo ahora. También sabían de dónde venía su alimento, porque las personas cultivaban en las comunidades, eran muy autosuficientes, y los procesos de transformación de los alimentos eran procesos locales, ¿no? Con el conocimiento de las abuelas, de las cocineras locales. Todo eso es lo que se ha perdido ahora, pero afortunadamente vivimos en un territorio en donde todavía esa memoria está viva. Tú no tienes que hacer más que preguntarle si todavía tienes a tus abuelitas, a tus abuelitos, cómo era, o a tus papás que todavía recuerdan esto, para poder darte cuenta que ese conocimiento todavía está ahí, no por mucho tiempo más, porque si dejamos que esto siga avanzando sin recuperar ese conocimiento, se va a perder, como se ha perdido en tantas ciudades en donde la gente está completamente alejada de los procesos naturales que sostienen su vida. Entonces aquí afortunadamente estamos en esa circunstancia y lo que hemos hecho en este espacio pues es aplicar lo que hemos aprendido a lo largo de un proceso largo de tiempo, mucho de las comunidades locales y también trayendo algunas otras cosas de otras experiencias que están buscando la sostenibilidad, la regeneración, y lo hemos aplicado para ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, lo que tenemos es este lugar que es un centro de aprendizaje bioregional, en donde lo que compartimos con las personas que lo visitan, cuáles son las estrategias que hemos utilizado para cuidar el agua, para reciclarla, para utilizarla y poderla reciclar, para cultivar alimentos sanos, ¿no? Y para mantener nuestra salud a través de productos como lo hacían antes, como los productos fermentados, que fortalecen la flora intestinal. Entonces, todo lo que tenemos ahí está a la mano, no es algo que tenemos que de pronto pasar por un proceso muy sofisticado, de alta tecnología, simplemente es volvernos a conectar con los procesos que sostenían la vida de las comunidades anteriormente y que tú sabes, había abuelitos de 100 años, de 110 años, que ahora, pues eso, la expectativa de vida va para abajo y ya no ves eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso, Lili, es un espacio de intercambio en donde nosotros compartimos lo que nos ha funcionado, las personas que llegan a visitarnos también nos comparten, porque también han estado, tienen esta memoria histórica. Entonces se convierte en un espacio de encuentro en donde estamos buscando soluciones a problemas que nos afectan a todos. Problemas del agua, problemas de contaminación, problemas de falta de alimentos sanos, problemas de desmineralización, problemas de salud derivados de un ecosistema enfermo, porque no podemos ser seres humanos sanos en medio de un ecosistema que está intoxicado, envenenado con agroquímicos, deteriorado, ¿no? Así es.
Es como una economía circular, ahora se le llama así. O sea que todo sale y todo regresa. Es una especie de economía circular. Sí, sin duda es una economía circular, pero también es una visión de que la verdadera riqueza no se mide nada más con el dinero. O sea, una cosa que nuestra cultura ha perdido es la noción de que la riqueza es principalmente cuánta agua tienes disponible, agua sana, limpia, disponible, cuántos alimentos realmente sanos que nutren y te permiten regenerar tu sistema, tu organismo, y cuántas relaciones humanas puedes tú establecer para formar una comunidad fuerte. Eso es una riqueza mucho más profunda que la que te da la cantidad de dinero que tienes en la cartera o en el banco. Claro. Y eso lo tenían muy claro las comunidades antes. Tú antes llegabas con, todavía, ¿no? Todavía llegas con un campesino, un agricultor, una agricultora, le dices, oiga, están muy bonitas sus gallinas, véndamelas. Y te dice, no, por supuesto que no te las voy a vender. No, pero es que le ofrezco el triple de lo que vale la gallina. Y te va a decir, no. ¿Y por qué no? Porque sabe que hay otros valores que son mucho más allá del dinero y que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con un ecosistema balanceado, con una economía, pues como ahora le han puesto economía circular, pero no es otra cosa más que la economía de la vida que las comunidades antes conocían y practicaban. Bueno, hagamos un paréntesis aquí. Vamos a decirle a la gente dónde se encuentra Tierra del Sol para los que deseen ir, visitarla, cómo pueden visitarla, los números telefónicos, los encontramos en redes sociales. Sí, bueno, Tierra del Sol se encuentra es una propiedad rural que se encuentra dentro de Tlacochahuaya, en el territorio comunal de Tlacochahuaya. El teléfono es el 951 Sí. 128 1930 y hay una cuenta de Instagram que me da mucha pena, pero no me sé la cuenta de No, Instagram. Me parece que es arroba Villa Tierra del Sol, me parece. Ok, ahorita la Pero buscamos. eh, y lo que nosotros tenemos ahí es un sistema de agricultura regenerativa en donde se producen hortalizas de una forma orgánica, y no solamente hortalizas, sino que también otros alimentos también que se procesan y que tenemos una oferta de alimentos que están dirigidos a restaurar sobre todo la salud de las personas que los consumen, porque fortalecen la flora intestinal, que ahorita ya sabemos que la flora intestinal es la clave de la salud. Sí. Ya hay muchas investigaciones. El segundo cerebro. El segundo El cerebro. intestino, los intestinos, sí. Exactamente. El segundo cerebro. Dicen que incluso hay veces que una depresión, que ahora está tan de moda esto de la depresión, cuando hay una depresión, a veces no es una depresión como tal, sino es una falta de minerales, una falta de limpieza, una falta de microbiota que nos hace falta justamente Sí, ahí, totalmente. en los intestinos. Así es. Afortunadamente ya tenemos investigaciones que Sí. lo demuestran, que lo que necesitamos es fortalecer nuestra flora intestinal Sí. y estos alimentos pues están dirigidos a eso. Y aparte nutren, absorben y permiten la absorción de otras vitaminas y minerales que nuestro Sí. cuerpo tanto necesitan. En Instagram están como Tierra del Sol Oaxaca, así lo pueden encontrar. Por si desean conocer un poco más sobre este espacio, pues pueden entrar a sus redes sociales. Están como tierradelsol.oaxaca, así todo junto en minúsculas. Y pueden seguir explorando porque ellos tienen talleres, tienen una serie de actividades relacionadas con el campo, con la agricultura también, con la ganadería. Bueno, no tienen mucho ganado, pero también saben de este aspecto. Sí, los animales son esenciales para poder tener un balance justamente en el ecosistema, porque los animales, fíjate, en un espacio, en un territorio tan seco como Oaxaca, el único lugar en donde los microorganismos se mantienen activos durante la temporada de sequía y la temporada de frío en el invierno es en el intestino de los animales, de los herbívoros. Ahí están vivos, por eso las personas antes aplicaban los estiércoles a los campos, porque estaban llenos de microorganismos que fortalecían
la fertilidad del suelo. Claro. Es algo que también debemos quitarnos este miedo a los virus y a las bacterias, porque nosotros somos seres que estamos llenos de virus y de bacterias. Por eso es que estos productos fermentados, productos ancestrales también como el kefir, como el tepache, cosas que a veces las personas nos ven tomando eso y dicen, ¿qué cosa estás tomando? Y si supieran que son cosas que benefician a nuestro organismo, entonces hasta ellos se lo tomarían. Sí, sí, totalmente. Nosotros, fíjate que lo único que hemos encontrado que puede como quitar el vicio de la Coca-Cola en las personas es el tepache. El tepache es lo único que hemos visto que la gente dice, bueno, voy a dejar de tomar Coca-Cola, pero solamente si me das tepache, porque la Coca-Cola es algo que genera un vicio muy Sí, fuerte, ¿no? adicción. Muy, muy grande. Los refrescos en general, los refrescos que están gasificados, Sí. ¿no? Y estas bebidas que antes eran cosa de todos los días, que se han perdido, en realidad son una llave para la salud de las personas. Entonces, bueno, pues ojalá que más personas empiecen a tomar lo que antiguamente sostenía la salud de las comunidades. Así es, por eso vivían tanto. En pandemia nos dimos cuenta que precisamente la salud es una de las cosas más importantes, incluso más importantes que el dinero. Qué difícil fue ver que el oxígeno ya estaba a la venta. Qué difícil fue ver a la gente cargando sus tanques de oxígeno y llevándolo para sobrevivir ante esa pandemia, ese virus tan fuerte que nos hizo repensar muchas cosas, ¿no? A los seres humanos. Y es por eso también que digo, qué importante es todo lo que consumimos, qué importante es que todo venga de una tierra que esté rica en minerales, que crezca como debe de crecer, con el agua de las lluvias, que sea este proceso tan regenerativo para que entonces entre a nuestro cuerpo y realmente haga la función que tiene que hacer dentro de nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Tú ahorita dijiste algo que me parece a mí fundamental y es que nosotros somos seres que hemos estado adaptados a la convivencia con bacterias, virus de todo tipo durante toda la historia. Sí. Realmente la mejor estrategia para poder tener una buena salud es la de tener un ecosistema interno que sea fuerte a través de comer alimentos sanos, pero también tomar el sol, ¿no? Caminar descalzos. O sea, son toda una serie de cuestiones. ¿Te acuerdas que antes las personas en las comunidades caminaban descalzas? Sí. Ese tema de pronto, o sea, sin duda puede verse como un adelanto, pero en realidad, si tú lo ves desde el punto de vista de la salud, hemos estado haciendo muchas cosas que hemos normalizado y que nos han disminuido en nuestra capacidad de tener fortaleza para enfrentar virus, bacterias, todo tipo de elementos que justamente son oportunistas, porque cuando una persona no está suficientemente fuerte, fortalecida en su microbioma, en su sistema inmune, pues es ahí cuando entran todo este tipo de problemas, pero es no porque el virus sea malo o la bacteria sea mala, sino porque la persona no ha podido mantener un balance que entonces se traduzca en una salud, en una fortaleza y que no se enferme porque pues tiene lo suficiente como para poderlo manejar bien, ¿no? Así es. Háblenos por favor de todas las actividades que realizan aquí en Tierra del Sol. Mira, la actividad central es la actividad agrícola, ¿no? De ahí parte todo. Todas las comunidades originales de Oaxaca y de hecho de en todo el mundo, su base era la agricultura. A lo largo del proceso de evolución, por así decirlo, se pensó en la agricultura como una actividad que ya era como tiempo trascender, como si fuera una actividad ya obsoleta y que ahora sí va a solucionar todo con tecnología y ahora incluso dicen que hasta con inteligencia artificial, pero ese es un gran error. Sí. En realidad la agricultura es la actividad básica de los seres humanos en el planeta que nos permite establecer una relación de cuidado con nuestro ecosistema, porque no vas a ver ningún agricultor que quiera contaminar o agricultora que quiera contaminar su suelo o su agua o sus cultivos, porque saben que la vida depende de ello. Entonces, por esa razón, Tierra del Sol es en esencia una actividad, un proyecto agrícola de agricultura regenerativa.
cómo producimos alimentos mientras al mismo tiempo mejoramos la salud del ecosistema. A partir de ese centro, que es el corazón, tenemos jóvenes que son de la región, de Santa Cruz Papalutla, jóvenes de los valles centrales, que se encargan de manejar estos sistemas vivos, agrícolas, y de compartir su experiencia con las personas que van al sitio. Entonces esa parte del cultivo agrícola, pues es todo un tema de aprendizaje. Pero una vez que los productos se cosechan, después pasan por un área que es el área de procesos, en donde ya se le da un valor agregado de microorganismos, ya se fermenta ese producto. Por ejemplo, las coles que salen del campo se pasan por un proceso de fermentación y se convierten en una cosa que se llama chucrut, que es una bomba de microorganismos benéficos. También la fruta se hace tepache, que el tepache de nuevo es una fermentación. Lo que haces es que estás invitando a que los microorganismos benéficos colonicen el alimento para después tú ingerirlo, y entonces tienes un gran beneficio. Entonces tienes la parte del cultivo, que es la parte agrícola, tienes la parte de procesos, y tenemos también huertos medicinales, en donde también las plantas, porque tú sabes también, ¿no? O sea, y toda la gente de las comunidades en Oaxaca sabe que antes de las farmacias, pues estaban las hierbas del campo, y la gente se curaba, no iba a la farmacia, iba a el remedio que las personas sabían que servía para atender cierto tipo de condición. Entonces, eso también es parte de lo que estamos haciendo. Tenemos un laboratorio de plantas medicinales en donde podemos incrementar, por así decirlo, el valor nutricional o el valor de salud de una planta medicinal. Se pueden hacer tés, tinturas, esencias también, de plantas, como por ejemplo, que no necesariamente fortalecen solamente el cuerpo físico. Hay plantas que fortalecen también el estado emocional. Por ejemplo, la lavanda, que es una planta que tranquiliza el sistema nervioso central, ¿no? Te permite estar en una situación como tranquila en medio de unas circunstancias que pueden ser complicadas. Ahorita no tienes que hacer nada más que prender la televisión o escuchar las noticias del mundo para entrar en un estado de estrés, completamente innecesario, porque no podemos hacer mucho al respecto. O sea, hay que estar enterados, pero no entrar en una angustia ante cosas que no podemos nosotros resolver. Lo que sí podemos resolver es nuestro estado interno. Somos responsables de mantener un balance y un equilibrio. Entonces, bueno, esto de las plantas medicinales también es parte de lo que hacemos. Y después, Lili, también tenemos un espacio en donde compartimos con las personas que nos visitan cuál es la realidad de los valles centrales de Oaxaca, la realidad hídrica, qué está pasando con el agua, por qué los pozos están bajando de nivel, qué fue lo que pasó, por qué en 60 años que tú encontrabas pozos a 2 metros de profundidad en Tlacochahuaya, por qué de pronto ahorita están a más de 20 metros y se siguen secando. Y no tiene nada más que ver con la sobreexplotación, sí es la sobreexplotación, pero también tiene que ver con la deforestación, con que estamos pavimentando el territorio, estamos incrementando la cantidad de área urbana sin ningún tipo de planeación ni de calcular cuál va a ser el impacto. Entonces todas las comunidades están creciendo y crecen en pavimento, crecen en casas, y todo eso impermeabiliza el territorio. Entonces antes, cuando llovía en los valles centrales, todo el agua se contenía como una esponja en una cobertura de la vegetación, y poco a poco se iba filtrando al subsuelo para recargar el acuífero subterráneo. Ahorita tú ves en una maqueta, checa una imagen aérea de los valles centrales, y un 30-40% de la superficie del territorio plano está cubierto de área urbana. Eso significa que tú tienes un 30-40% menos de superficie en donde el agua se puede infiltrar y recargar el subsuelo. Entonces no nos tenemos que sorprender como, oye, ¿qué estará sucediendo? Bueno, pues lo que está sucediendo es lo que estamos haciendo todos los días y que normalizamos de pronto al vivir en una sociedad que pavimenta, que impermeabiliza el campo, que de pronto todo lo que es
lo que es la materia orgánica que sale de las plantas se considera basura, cuando en realidad es un acolchado que impide la evaporación del agua. Entonces, todas estas cosas que pueden sonar raras para una persona que es la primera vez que las escucha, lo que nosotros tratamos de hacer es de compartirlas en el espacio para que la gente entonces empiece a entender que lo que estamos viviendo no es otra cosa más que las consecuencias de nuestros propios actos y de lo que hemos normalizado cuando no es nada normal. Los seres humanos no vivíamos así antes, vivíamos en un equilibrio, sabiendo, tú pregúntale a un abuelito de antes o una abuelita de antes si le parecería normal, por ejemplo, utilizar el agua para jalarle al excusado. Te diría, oye, ¿en qué cabeza cabe? Imagínate que pudiéramos platicar, imagínate que pudiéramos platicar con un abuelito de hace 100 años y que le dijeras, oye, es que fíjate que en el futuro lo que estamos utilizando son estos sanitarios que tienen agua y ahí le jalamos y eso se va al río más cercano. ¿Qué nos hubiera dicho, Lili? Estamos contaminando todo. El río es la parte más importante de un ecosistema. Sí, exactamente. Por nuestras ideas de desarrollo. Porque eso pasa muchas veces. Incluso aquí en Oaxaca, no lo quería decir, pero vamos a decirlo. Está habiendo una creciente por el mezcal. Todo el mundo quiere hacerse rico del mezcal, todo el mundo se quiere hacer maestro mezcalero, aún sin saber. Y están empezando a ocupar los campos que antes era para maíz, están empezando a usar en cultivos de maguey. ¿Y qué están haciendo? En su mayoría pues están tirándole agroquímicos, porque yo todos los días paso por ahí y veo cómo les están tirando para que no haya plagas, como ellos les llaman. Y entonces esto está secando más el suelo. Incluso con un maestro, hay una cápsula de los investigadores de la UAPJO, con un maestro de aquí de la Facultad de Ciencias, por favor véanla, en donde él dice que incluso el maguey ya no tiene propiedades tan saludables como antes las tenía, precisamente por todos estos procesos que están haciendo de echarles agroquímicos. Sí, fíjate que el tema del fenómeno de la siembra del agave y del maguey es algo que es súper preocupante, porque no solamente están ocupando los terrenos que antes se utilizaban para la siembra de maíz, sino que se están desmontando zonas muy grandes de vegetación nativa que desde la perspectiva de la modernidad se califican como improductivas. Dicen, no, este terreno está improductivo, ya se enmontó y tiene huizaches, mezquites, guamúchiles, pero ese sistema que está ahí es lo que está permitiendo que cuando llueve en el territorio se pueda mantener como una esponja la humedad en el territorio. Cuando tú quitas eso, cuando tú quitas de vegetación, si tú pudieras decir, a ver, yo cuando voy al doctor, el doctor sabe si estoy sana o no, porque ve si estoy hidratada, ve si tengo una buena nutrición, si estoy mineralizada. Yo me puedo dar cuenta de mi estado de salud porque hay ciertos indicadores que me permiten saber que estoy bien de salud. Si eso lo aplicáramos a la Tierra, el principal indicador de un problema de salud en la Tierra es la falta de vegetación. Si tú ves un terreno con falta de vegetación, eso es un foco rojo, porque significa que el terreno no se puede hidratar, el agua que llueve no se va a mantener, se le va a evaporar inmediatamente, no va a haber ningún tipo de vida posible, porque ni siquiera una lagartija va a poder vivir a 40 grados centígrados a mediodía en ese terreno. Y entonces no tienes capacidad de retener el agua, no tienes capacidad de sostener la vida y no tiene la capacidad de mineralizarse, porque todos los minerales están abajo en el suelo, sin que haya una estructura biológica como una planta que los extraiga y que los convierta en una estructura biológica y después pueda, en forma de hojas, poner los minerales disponibles en el suelo. Entonces tú lo que estás viendo es un terreno desertificado, que no es un terreno sano, es un terreno que está completamente enfermo, y entonces imagínate lo que estamos haciendo con el territorio. Al quitar la poca capa de vegetación que queda para sembrar
un cultivo que te va a dar un beneficio económico en el corto plazo, pero que va a empobrecer a tu comunidad y a tu sociedad para siempre. O sea, es una cuestión que se tendría que regular y que hacer de formas que no hicieran tanto daño, porque de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Somos una sociedad que le otorga un valor máximo al capital económico y que ignora el capital natural, el capital de salud, el capital de la experiencia, o sea, tantas otras formas de riqueza que hay. Sí. Y eso es importantísimo que los seres humanos, los hombres y mujeres de esta generación, lo tengamos claro. Porque si no, así como van las cosas, vamos a terminar con algunas personas con mucho dinero en la bolsa, pero en un paisaje completamente deteriorado y la mayoría de las personas en un estado de salud lamentable y en un paisaje desertificado. Para allá vamos derechito. A menos de que se haga algo al respecto, vamos derecho a ese escenario. Y no lo digo yo. O sea, hay estudios perfectamente fundamentados que ya están diciendo que estamos llegando a un punto en donde, a menos que realmente empecemos a cuidar los recursos naturales que tenemos, que podamos recuperar estos saberes ancestrales y esta manera de podernos relacionar entre seres humanos como comunidad, a menos que demos un giro, esto va, como tú lo dijiste en un principio, le vamos a heredar a nuestros hijos un ecosistema y una sociedad muy empobrecida y enferma. Claro. Y es una sociedad enferma, o sea, dicen que, bueno, dicen los conspiranoicos que vienen virus peores. Su sistema inmune está preparado para ellos, ¿no? Nuestro sistema inmune está preparado para esos virus. Porque vivimos con ellos, claro, pero... Sí, fíjate, o sea, por eso es tan importante tener sistemas agrícolas que no sean de monocultivo, o sea, que no sean de una sola especie. Necesitamos árboles en el sistema agrícola, necesitamos plantas, arbustos de todo tipo, porque mientras más diverso es el ecosistema en el cual estamos habitando, más fuerte es más resiliente. Si es más resiliente el ecosistema, también los seres humanos que viven en él. El problema que estamos viendo de virus y bacterias cada vez con más posibilidades de alterar la salud de las personas es porque no hay diversidad biológica en el microbioma intestinal. La persona está comiendo puros productos industrializados con conservadores, sí, sin la posibilidad de tener una flora intestinal diversificada y fuerte. Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos ahorita que entender y que reflexionar sobre eso. Tenemos afortunadamente una posición histórica privilegiadísima porque podemos voltar hacia atrás y ver en Oaxaca 10,000 años de habitación humana continua. Imagínate todas las lecciones aprendidas a lo largo de ese proceso. Y cómo se ve desde esa perspectiva lo que estamos haciendo ahora. Como te decía, ¿no? O sea, el abuelito, ¿qué te dirá la abuelita a la hora que le cuentas que estamos yendo al excusado en agua potable? ¿Qué te dirá que estamos comiendo alimentos desnaturalizados en envolturas de plástico? Que estamos bebiendo bebidas que intoxican porque no tienen ningún tipo de vida adentro, no hay enzimas, no hay ningún tipo de fermento que permita mantener la salud. Entonces las personas pues, sí están enfermas y deprimidas por falta de una relación armónica con su ecosistema y con los microorganismos que sostienen la salud. Así es. Nos quedamos, Capitán Pablo Ruiz Lavalle, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a contarnos sobre esta Villa Agroecológica Tierra del Sol, que creo que es un lugar que puede ayudar a mucha gente, como usted lo dice, a sensibilizar a las personas. ¿Cómo le harían las personas que están interesadas en ir a esta villa? ¿Cómo le hacen para concertar una cita o qué es lo que tienen que hacer? Sí, bueno, en el teléfono que proporcionamos, el 951-128-1930,
Ahí se puede hacer una reservación para poder ir a una visita guiada. Las visitas guiadas normalmente empiezan a las 10 de la mañana y duran 2 horas y media o 3. Okay. Y ahí también es posible, después de la visita guiada, se puede pasar a la tienda de los productos orgánicos en la villa y ver los cursos que tenemos disponibles. Las personas jóvenes o no tan jóvenes que están interesados en aprender este tipo de agricultura, tenemos programa de voluntariado en donde pueden ir a aprender a trabajar de esta manera la tierra. Lo que nosotros quisiéramos es que más jóvenes pudieran ver en la actividad agrícola una manera honrosa de ganarse la vida y de apoyar a su comunidad a estar más fuerte, ¿no? Ante los retos enormes que estamos viviendo. Sí, y aquí ¿no? tenemos la facultad, por ejemplo, de ciencias, nuestra FASBI también, veterinaria también me parece que querían hacer un proyecto parecido a este, que pueden ser voluntarios, a los que también tenemos que invitar para que sean voluntarios y vayan a conocer esta villa que ya tiene un camino adelantado. Sí. Ya son 20, 30 años. Sí, 25 años estar operando como tal, sí. De estar ahí funcionando, de aprender de la tierra y de aprender de todos estos procesos, porque también cultivan agua. También cosechamos agua, lo que se llama así. El tema de poder infiltrar el agua, sí. Infiltrar el agua al subsuelo y pues a través de los propios sistemas agrícolas que están establecidos. Y aparte también tienen baños secos. Ah, no, o sea, no hay otro tipo de baños. Las personas que tienen, perdón por la palabra, pero tengo un amigo que dice que es cacofobia. Hay gente que ya ahorita que tiene cacofobia, que sí. No puede aparentemente utilizar un sanitario que no sea con agua. Entonces, las personas que tienen ese tipo de problema, ahí es un antídoto, porque ahí pueden llegar a ver cómo opera ese sistema y qué tan sencillo es. ¿Qué tan fácil sería, Lili, que nosotros, con un poco de información y de disposición, pudiéramos resolver el problema enorme de contaminación de nuestros ríos? Sí. Porque es una decisión personal. Además pueden ir a oler, porque muchos dicen que con los olores, los baños secos no huelen. No. Yo lo he experimentado, ya hemos ido a varios baños secos y sí. No huelen. Bueno, y además me gustaría también que conocieran todos estos productos como el chucrut, el kefir, el tepache. Me falta otro. Esos productos que yo estoy conociendo. El apné, el apné es un fermento láctico hecho a base de la leche de la vaca y de la cabra. También hay uno que yo tomo que es como un refresquito, kombucha. La kombucha. Sí. Pruébenlos, dense la oportunidad de conocer otras cosas. Y aparte no son cosas nuevas, son cosas ancestrales, son cosas que le hacen bien al cuerpo. Dense la oportunidad de tomarlo y ver cómo todos los problemas que tienen en el estómago, se les van. Sí, es impresionante. Y no solamente eso, sino que también mejora el ánimo. Sí. Es muy interesante eso. Sí, ¿no? Es lo que decíamos de las personas con depresión. Sí. A veces no tienes depresión solamente por tener depresión, sino tienes depresión porque tienes una deficiencia en tu sistema digestivo. Perdón. Sí, es un desbalance orgánico sí. que no se cura con terapia. No. Digo, la terapia puede ser un apoyo, sí, pero el problema, si tú puedes tomar terapia, pero si no está tu sistema balanceado, no te va a servir, porque necesitas tener un sistema equilibrado. Incluso ahora los médicos utilizan mucho estas marcas de probióticos, ¿no? Ahora dicen, tómate un probiótico y ya vienen empaquetados y todo, pero qué mejor que volver a todos estos chucrut, kefir, tepache, como labné, sí. A todos estos fermentos que realmente van a sentir la diferencia desde la primera toma. Y además, Lili, yo te decía al principio que solamente tenemos 2 vacas, o sea, realmente son muy pocos animales. Realmente este proyecto lo que pretende es que las personas vayan a aprender a hacerlo. Sí. No, o sea, claro, qué bien si nos compran un producto, está bien. Pero lo más importante es que son productos que las personas pueden elaborar en su casa con un costo mínimo y que pueden mejorar notablemente su salud. Así es. Ese es. Pues vayan, conozcan Villa Tierra del Sol, 951-128-1930.